Mucho antes de que el nombre de Israel se pronunciara por primera vez, y mucho antes de que el judaísmo existiera como sistema religioso organizado, hubo un hombre que escuchó un llamado desde lo más alto, una voz que rompió con todo lo que conocía. Este susurro celestial no le pedía algo pequeño, sino que lo impulsaba a renunciar por completo a su pasado. Debía alejarse de su entorno familiar, abandonar los ídolos que su pueblo adoraba, dejar atrás su linaje y su forma de vida. Ese hombre fue Abraham, una figura cuyo legado se extiende hasta nuestros días. Es venerado como el origen de una gran multitud, el confidente del Altísimo, y el iniciador de una de las mayores historias espirituales de la humanidad. Pero hay una cuestión que muchos olvidan: ¿quién era realmente Abraham antes de convertirse en ese símbolo inmortal? ¿De dónde venía? ¿Qué raíces tenía antes de recibir aquella promesa eterna? En una época donde Israel aún no era ni siquiera una idea, y Judá era un nombre desconocido, surge una duda clave: ¿cómo puede considerarse Abraham un israelita si ese pueblo ni siquiera existía? Si este mensaje te tocó, no te vayas sin actuar. Suscríbete ahora. Estas preguntas, que a primera vista parecen simples, abren un portal a uno de los enigmas más antiguos del pensamiento humano: la verdadera identidad de Abraham. ¿Qué significaba ser hebreo si la palabra aún no estaba asociada a una nación concreta? ¿Cómo se forjó la identidad de alguien que precedió a la identidad misma de su pueblo? Las escrituras ofrecen algunas pistas, pero no son la única fuente. Existen relatos antiquísimos, fragmentos de crónicas olvidadas por el tiempo y tradiciones orales que fueron transmitidas generación tras generación, construyendo un mosaico mucho más amplio y profundo. Abraham no fue simplemente un hombre virtuoso con una fe inquebrantable. Fue, ante todo, un viajero de lo desconocido, un extranjero que rompió con su civilización para seguir una voz sin rostro, un plan invisible. Un individuo que caminó más allá de las fronteras del mundo conocido para ser parte de algo mucho mayor, una historia que trascendería generaciones, culturas y continentes. A lo largo de este recorrido, cruzaremos océanos de conocimiento, culturas milenarias y capas de historia enterradas bajo siglos de interpretaciones. Trataremos de reconstruir, pieza a pieza, el verdadero origen de Abraham desde sus primeros pasos en la tierra de los caldeos hasta convertirse en la figura que transformó la historia espiritual del planeta. Comprender quién fue realmente este hombre es esencial para entender por qué fue elegido entre millones para ser el portador de una promesa divina que sigue viva hasta hoy. Su existencia no fue simplemente el inicio de una religión, sino la piedra angular de un relato universal que conecta pasado, presente y futuro. Lo que vamos a descubrir no es solo la biografía de un líder espiritual, sino el mapa de un destino que todavía sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo, sin importar sus creencias. En el relato bíblico, aparece la célebre promesa: «Haré de ti una gran nación y te bendeciré». Estas palabras, que se encuentran en el libro de Génesis capítulo 12, marcan el inicio de una travesía que cambiaría el curso de la historia humana. Abraham no solo dejó su ciudad natal, renunció a una vida de seguridad y prestigio en una de las regiones más avanzadas de la antigüedad. La ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia, no era un simple asentamiento rural, sino un núcleo floreciente de comercio, conocimiento y poder religioso. Allí, la vida giraba en torno al dios lunar Nana, y la escritura cuneiforme adornaba templos y documentos oficiales. Era un epicentro de civilización, ciencia y espiritualidad politeísta donde Abraham vivía junto a su padre Taré y sus hermanos. Aunque con frecuencia se le describe como un hombre íntegro y obediente, Abraham no nació siendo un líder espiritual. Su entorno estaba profundamente arraigado en una cultura donde múltiples deidades gobernaban cada aspecto de la vida cotidiana. Las ofrendas, los rituales y los templos dedicados a figuras mitológicas eran parte esencial de la rutina de su gente. Sin embargo, un día, todo cambió. Una voz desconocida, ajena por completo a ese mundo de ídolos de piedra, irrumpió en su vida con una orden simple pero radical: deja tu tierra, deja tu familia, deja todo. Era una invitación a lo imposible, una llamada que exigía fe ciega en una promesa que todavía no se entendía. Y Abraham obedeció. Sin garantías, sin saber lo que le esperaba, tomó la decisión más valiente: iniciar un viaje hacia lo desconocido. El texto de Génesis 11:31 menciona un detalle fundamental que a menudo pasa desapercibido: Abraham no emprendió el camino solo. Fue acompañado por toda su familia,
dejando claro que aquella partida fue un evento colectivo, una transición completa de una forma de vida a otra. Este primer paso hacia Canaán, la tierra prometida, no fue simplemente una migración geográfica, sino una ruptura espiritual, cultural y simbólica. Salir de Ur significaba romper con el núcleo de la civilización caldea, con sus templos, sus costumbres y sus estructuras de poder. Era dejar atrás una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo para perseguir una visión desconocida. Lo que Abraham comenzó ese día no fue solamente un viaje físico, sino la apertura de un camino que cambiaría el sentido de la historia humana para siempre. Durante siglos, la figura de Abraham ha sido envuelta en capas de tradición, reverencia y simbolismo religioso, pero pocos comprenden realmente la complejidad histórica de su identidad. Abraham no era judío, ni israelita, ni siquiera un hebreo en el sentido nacional que entendemos hoy. Cuando se le llama hebreo en las Escrituras, no se refiere a una afiliación étnica organizada, sino a su condición de el que cruza, el que viene del otro lado, tanto geográfica como espiritualmente. Provenía de Ur de los Caldeos, un centro avanzado de la antigua Mesopotamia, repleto de templos y deidades, y dejó todo atrás por una voz, por una promesa que lo transformaría para siempre. Es en este acto radical de romper con su pasado donde se gesta la semilla de lo que después sería una nación, aunque en su tiempo ni siquiera existía ese concepto. La noción de judío, por ejemplo, vendría siglos más tarde, derivada de Judá, el cuarto hijo de Jacob, nieto de Abraham. Y así, lo que hoy entendemos como identidad judía es el resultado de generaciones enteras que vinieron después, evolucionando en linaje, cultura, leyes y tierra, mientras Abraham caminaba como un peregrino, sin patria y con una fe que lo sostenía. La transformación de Abraham desde un habitante de Ur hasta el padre de naciones no se debió a su sangre, sino a su disposición a creer en lo imposible. Cuando Dios le dijo «Sal de tu tierra», no era solo una orden geográfica, era un desarraigo completo de su cosmovisión. Sus padres adoraban dioses de piedra y barro, regidos por el calendario lunar, y él se lanzó a la aventura por la promesa de un único Dios invisible, sin imágenes, sin templos físicos. El pueblo de Judá, del cual eventualmente derivaría el término judío, no aparecería hasta muchas generaciones después, una vez que las tribus de Israel se dividieran y surgiera el reino del sur. Llamar judío a Abraham es como llamar romano a Rómulo antes de que Roma existiera. Es una forma de imponer identidades posteriores a un personaje cuyo rol fue mucho más revolucionario: fundar, sin saberlo, el concepto de monoteísmo personal, íntimo y trascendental. Abraham no predicaba, no gobernaba, no construyó templos. Su legado fue la obediencia ciega a una voz que solo él oía, y esa obediencia marcó la historia para siempre. Fue su fe y no su cultura la que lo convirtió en un pilar de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo. Este recorrido histórico y espiritual por la vida de Abraham nos lleva a una conclusión potente. Lo que lo hace inolvidable no es a qué pueblo pertenecía, sino lo que decidió dejar atrás y hacia donde eligió caminar. Mientras otros personajes antiguos son recordados por sus conquistas, sus ciudades o sus leyes, Abraham es recordado por su fe, por su silencio obediente ante una voz divina y por convertirse en el arquetipo del forastero con propósito. La confusión sobre su identidad, entre hebreo, israelita y judío, proviene de querer verlo con los lentes modernos de nacionalidad, cuando su viaje es mucho más profundo. Es el viaje del alma humana buscando sentido más allá de los límites de la cultura, la lengua o la sangre. Por eso, entender a Abraham correctamente es entender que no fue elegido por ser especial, sino porque estuvo dispuesto a creer cuando nada le garantizaba el éxito. Fue esa disposición la que lo convirtió en el padre de una multitud, en un símbolo universal de fe, y en el punto de partida de una historia que todavía se sigue escribiendo. Porque el legado de Abraham no está en sus descendientes, sino en la posibilidad de que cualquier ser humano, hoy, también escuche una voz y se atreva a cruzar. Si este mensaje te tocó, no te vayas sin actuar, suscríbete ahora. Durante el exilio babilónico, un momento de profunda crisis para los descendientes del antiguo reino de Judá, comenzó a consolidarse una identidad colectiva que no existía en tiempos anteriores. Fue entonces cuando surgió con fuerza el término Yehudim, o judíos, derivado directamente del territorio de Judá. Este cambio marcó una transición crucial. Ya no se trataba simplemente de clanes tribales dispersos, sino de un pueblo que empezaba a definirse por su fe, su tierra y su historia compartida. Es en este contexto que la palabra judío aparece por primera vez en la Biblia con un nuevo significado:
específicamente en el libro de Esther 2:5, donde se menciona a Mardoqueo como un hombre judío. Esta referencia no es casual, se da en una época en la que Israel ya se había dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur, y cuando gran parte del pueblo vivía bajo dominio extranjero. Este uso del término judío refleja una nueva identidad forjada en la adversidad, muy distinta a la de Abraham, quien vivió siglos antes, en un mundo sin nación israelita, sin Toure y sin templo. Llamar a Abraham judío no solo es un anacronismo histórico, sino también una distorsión de su papel único en la narrativa bíblica. Él no pertenecía al reino de Judá, ni seguía un sistema religioso formalizado que pudiera identificarse como judaísmo. De hecho, en la época de Abraham, aún no existía Moisés, ni las tablas de la ley, ni los profetas. Lo que Abraham vivió fue una experiencia radicalmente distinta, una conexión directa con Dios, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin liturgias. Su fe no se basaba en ritos, sino en una relación íntima y obediente con una voz invisible. Pablo, siglos más tarde, capturaría esta esencia en su carta a los Romanos 4:3, afirmando que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta afirmación resume la grandeza de su historia. Su legado no es étnico ni nacional, sino espiritual. Abraham representa el inicio de una nueva forma de creer, una que precede a cualquier religión organizada. Por eso, encasillarlo dentro de una categoría posterior como judío es limitar su figura a una identidad que no existía ni en concepto. La fe de Abraham es, en su forma más pura, una fe de movimiento. Y esa fe se puso a prueba cuando decidió descender a Egipto durante una gran hambruna. Este episodio, narrado en Génesis 12:10, lo presenta como un migrante vulnerable, forzado a dejar la tierra prometida en busca de supervivencia. Al llegar a Egipto, Abraham no era uno de ellos. No hablaba su lengua, no seguía sus costumbres ni pertenecía a sus jerarquías. Para los egipcios, era simplemente un extranjero, posiblemente parte de los llamados Sasu, tribus seminómadas del este que aparecen en registros egipcios como pueblos móviles, sin tierra fija ni estructura estatal. Algunos estudiosos han relacionado a Abraham con estos grupos por su estilo de vida nómada, pastoril y tribal. Aunque no hay pruebas concluyentes de que fuera un Sasu, la idea de que fuera percibido como un líder tribal del desierto da una nueva perspectiva sobre cómo fue visto por las potencias de su época. No como fundador de una religión, ni como patriarca de una nación, sino como un forastero portador de una fe desconocida. Este retrato de Abraham como un migrante espiritual se fortalece aún más cuando observamos su interacción con Egipto. No fue recibido como un embajador, ni como un emisario religioso, sino como un nómada con una familia y una promesa. Génesis 12:11 describe el momento en que, justo antes de entrar a Egipto, Abraham le dice a su esposa Sarai: «Ahora sé que eres una mujer de hermoso aspecto». Esta afirmación, aparentemente personal, revela el temor de Abraham de ser asesinado por su esposa en una cultura extranjera donde la belleza podía causar conflictos. La escena muestra su vulnerabilidad, su humanidad y, al mismo tiempo, su habilidad para navegar situaciones complejas sin perder su fe. Abraham representa a millones de migrantes a lo largo de la historia que cruzan fronteras no solo físicas, sino también espirituales. Hombres y mujeres que, como él, caminan sin garantías, solo con una promesa invisible que les da sentido. Él fue el primero de muchos en creer que, incluso sin pertenecer a ningún sistema, se puede ser parte de una historia más grande. Abraham, aunque a menudo celebrado por su rol central en la historia del pueblo de Israel, fue mucho más que un antepasado del judaísmo. Su historia se desarrolla en una época donde los conceptos modernos de nacionalidad, ciudadanía y religión organizada no existían. La Biblia lo presenta como un hombre que vivía guiado por la fe, sin pertenecer a estructuras estatales o religiosas formalizadas. Su desplazamiento a Egipto, por ejemplo, lo pone en evidencia como un forastero vulnerable, sin protección institucional, obligado a tomar decisiones estratégicas para sobrevivir en medio de una cultura poderosa y ajena. La escena donde le pide a Sarai que oculte su relación matrimonial es un reflejo claro de esa vulnerabilidad. Abraham no tenía ejército, no era rey, ni contaba con los privilegios que un ciudadano egipcio podía poseer. Sin embargo, a los ojos de Dios, era portador de una promesa que trasciende su condición social. Esa promesa no solo cambiaría su destino, sino que influiría en la conformación de pueblos enteros a lo largo de generaciones.
Su legado como padre de muchas naciones se manifiesta en la amplitud de su descendencia. La mayoría conoce a Isaac e Ismael, pero pocos recuerdan que Abraham tuvo 6 hijos más con Cetura. Estos descendientes se dispersaron por regiones claves del antiguo Oriente Próximo, desde Arabia hasta Canaán. Cada uno de ellos fue fundador de linajes que crecerían y dejarían huella en la historia regional. Madián, por ejemplo, se convertiría en una figura central más adelante en la narrativa bíblica, siendo una tierra con la cual el pueblo de Israel tendría relaciones tanto de conflicto como de alianza. Esta expansión familiar muestra cómo la promesa de Dios a Abraham era más que una bendición personal, era una declaración de influencia continental. Abraham se convierte así en un patriarca plural, cuya herencia no está restringida a un solo pueblo, sino a una constelación de naciones. Este dato es fundamental para comprender cómo el monoteísmo abrahámico se convierte en una raíz común para 3 de las religiones más grandes del mundo: judaísmo, cristianismo e islam. Lo interesante es que esta herencia no solo fue numérica, sino también estratégica. El matrimonio entre Basemat, hija de Ismael, y Esaú, hijo de Isaac, demuestra cómo las ramas de su familia se entrelazaban más allá de sus diferencias iniciales. Este tipo de unión revela una intención divina de conectar pueblos, crear alianzas y fortalecer la herencia abrahámica a través de lazos familiares. La historia de Abraham es, en efecto, una red compleja de relaciones que modelaron la geopolítica y la espiritualidad del antiguo Medio Oriente. Esta narrativa rompe con la idea de que Abraham fue solo el ancestro de una única nación. Su figura como patriarca representa un símbolo de convergencia entre culturas, credos y civilizaciones. Y eso explica por qué, hasta el día de hoy, Abraham es reclamado por diferentes tradiciones religiosas como figura fundacional. Él fue, en esencia, el punto de partida de una historia mayor, una historia que no pertenece a un solo pueblo, sino a la humanidad entera. A lo largo del tiempo, distintas culturas han intentado encajar la figura de Abraham dentro de sus propios marcos identitarios. Sin embargo, las evidencias históricas y los textos antiguos nos dicen que su estatus era más bien el de una pirú, una categoría que en los registros mesopotámicos y egipcios describía a personas sin tierra fija, nómadas, a veces marginados o mercenarios, pero también líderes tribales autónomos. Esta denominación no correspondía a una etnia en específico, sino a una clase social que operaba fuera de los sistemas centralizados. Abraham encajaba perfectamente en esta descripción: un migrante, pastor, con movilidad constante y sin pertenencia a un reino o imperio. No era hebreo en el sentido étnico estricto que conoceríamos después, sino una pirú, alguien que vivía en los márgenes pero que influenciaba los centros de poder. En su tiempo, ser una pirú implicaba independencia, flexibilidad y capacidad de adaptación, cualidades que Abraham encarnaba plenamente en su travesía de fe. Pablo, siglos después, reafirmaría esta idea cuando dijo en Romanos 4:11 que Abraham es el padre de todos los que creen, no solo de los circuncidados, sino también de aquellos que, como él, tienen una fe que trasciende ritos y nacionalidades. En otras palabras, Abraham fue mucho más que el patriarca de una nación concreta. Fue un pionero espiritual, un símbolo viviente de lo que significa confiar en algo invisible y eterno. Su vida errante no fue un accidente histórico, sino un diseño intencional. Cada paso que daba por el desierto era parte de un mapa divino que conectaría culturas, pueblos y generaciones futuras. Esta perspectiva transforma radicalmente la manera en la que entendemos su legado. No se trata solo de genealogía ni de historia antigua. Se trata de una promesa que rompe fronteras, de una fe que no depende de muros, templos o ciudades. Abraham no buscaba posesiones terrenales, sino una verdad más profunda que lo conectara directamente con el Creador del universo. Y es justamente esa búsqueda lo que lo convierte en el padre de la fe para judíos, cristianos y musulmanes por igual. El título de hebreo, entonces, no es una etiqueta étnica, sino una declaración de viaje, una identidad basada en la obediencia al llamado de Dios, más allá de la cultura, la política o la nacionalidad. La historia de Abraham también revela un principio universal. Los planes divinos muchas veces se desarrollan en lo oculto, en lo frágil, en lo inesperado. Mientras los reyes construían palacios, Abraham armaba tiendas. Mientras las ciudades levantaban murallas para protegerse, él caminaba hacia lo desconocido, sostenido por una promesa que parecía imposible. Pero precisamente en esa paradoja reside su poder.
Lo que parecía débil ante los ojos del mundo se convirtió en la base de algo eterno. Lo que se consideraba un pueblo errante, sin raíces ni ejército, se transformó en el canal por donde fluiría una de las herencias espirituales más importantes de la humanidad. Y este mensaje sigue siendo relevante hoy. A menudo, nuestras mayores fortalezas se esconden en lo que el mundo no valora. En un tiempo donde la pertenencia se mide por lo que se posee, Abraham representa a aquellos que pertenecen por lo que creen. Su linaje no fue definido por conquistas militares, sino por una promesa pronunciada por Dios mismo, una promesa que, contra toda lógica humana, se cumplió de manera exacta. Lo fascinante es que esa promesa no quedó encapsulada en el pasado. La descendencia de Abraham siguió multiplicándose, no solo en términos físicos, sino espirituales. La historia de Abraham es también la historia de cómo una sola vida puede impactar a incontables generaciones. Su ejemplo enseña que la fe verdadera no necesita certezas visibles, sino convicción interior. Es un tipo de fe que camina mientras aún está oscuro, que planta semillas en tierras donde no hay lluvia a la vista. En el caso de Abraham, esa fe fue recompensada con una descendencia numerosa, una herencia que se expandió desde el Medio Oriente hasta los confines del mundo moderno. Es por eso que no podemos reducir su figura a un solo pueblo. Abraham pertenece a todos los que, como él, están dispuestos a salir de su zona de confort, cruzar fronteras mentales y espirituales, y confiar en una voz que llama desde el horizonte. Esa es la esencia de su legado, un llamado que sigue resonando hoy con más fuerza que nunca. Si este mensaje te tocó, no te vayas sin actuar, suscríbete ahora. Abraham, un hombre que atraviesa los siglos, resonando en 3 de las religiones más influyentes del mundo. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Un patriarca, un forastero, un nómada? En una época donde la identidad se definía por tierras, linajes y ciudades, él caminó sin herencia, sin imperio, sin corona, pero con una promesa invisible que lo guiaba. Los registros antiguos de Mari y Alarna mencionan a los Abiru, grupos marginales, sin ciudadanía, pero con una movilidad que les permitía cruzar desiertos y establecerse temporalmente como siervos o soldados. Abraham encajaba en ese molde, un hombre sin tierra, cruzando fronteras, viviendo en tiendas, ejerciendo una influencia tribal. El mundo lo veía como un excluido, como uno más entre los Abiru, pero para Dios, Abraham era el eje de un plan eterno. Su marginación no era rechazo, era preparación. Lo que los hombres despreciaban, el cielo lo distinguía. En Hebreos 11:9 se dice que habitó como forastero en la tierra prometida, no construyó reinos ni ciudades, porque su mirada estaba en algo mayor, una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Así, el título de hebreo no era un pasaporte nacional, era una declaración espiritual. Abraham era el que cruzaba, el que obedecía sin ver, el que respondía a un llamado que rompía todas las estructuras humanas. Su historia, sin embargo, fue distorsionada con el tiempo. Lo llamaron judío, israelita, lo enmarcaron en identidades que aún no existían cuando él caminaba por Canaán. Pero Abraham no nació en Jerusalén, sino en Ur, tierra caldea, no creció entre profetas, sino entre ídolos, y su fe no surgió de una tradición, sino de una revelación. Era caldeo por sangre, hebreo por travesía y elegido por gracia. Su fe lo definió mucho antes que cualquier linaje. Como menciona Pablo en Romanos 4:16, su herencia no fue de carne ni de sangre, sino por fe, para que la promesa alcanzara a todos, sin excepción. Su lengua pudo haber sido el arameo, su estilo de vida el de un pastor nómada, pero lo que lo hacía especial era ese vínculo único con Dios. Abraham creyó cuando no tenía nada, ni tierra, ni hijos, ni pruebas. Y esa fe lo convirtió en algo más grande que cualquier patriarca de su tiempo, en el padre de una promesa eterna, en el canal por el cual el cielo tocaría la tierra. Abraham no fue un fundador de imperios, sino un pionero del alma. Mientras otros se aferraban a reinos visibles, él caminaba tras lo invisible. Cruzó tierras, culturas, costumbres, y también cruzó las limitaciones humanas. Fue visto como extranjero en Egipto, como forastero en Canaán, pero en las Escrituras es reconocido como el padre de naciones. Su descendencia no solo pobló tierras, sino que formó linajes que alterarían el curso de la historia. Isaac y Jacob, fundadores de Israel, y otros hijos que integrarían culturas, influenciarían tribus y extenderían su legado más allá del desierto. Pero la verdadera grandeza de Abraham no estuvo en su genealogía,
sino en su fe. Fue esa fe la que lo sostuvo cuando todo parecía improbable. Fue la fe la que le hizo levantar altares en medio de la incertidumbre. Y fue esa misma fe la que lo convirtió en amigo de Dios. Porque más allá de los títulos que los hombres le quisieron imponer, Abraham fue y sigue siendo el modelo de quien obedece, de quien se lanza al abismo de lo desconocido, confiando únicamente en la voz que lo llama. Y esa voz aún resuena. Porque como dijo Pablo en Gálatas 3:29, y si ustedes pertenecen a Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, heredero según la promesa. Eso quiere decir que la historia de Abraham no es solo una crónica antigua, sino una invitación viva. Cada vez que alguien deja atrás su pasado, cada vez que alguien cree en lo imposible, cada vez que alguien camina sin ver, se convierte en parte de ese legado. La historia de Abraham sigue viva en cada corazón que se atreve a cruzar. No fue definido por su patria ni por su apellido, sino por su destino. Y tú, que estás viendo este video, también puedes formar parte de esa travesía. Porque Abraham no fue solo un personaje bíblico, fue un caminante del Espíritu, un hombre común con una fe extraordinaria. Y si esa historia tocó algo en ti, no la ignores. Suscríbete ahora, únete a esta comunidad que semana a semana profundiza en las Escrituras con una mirada reveladora. Dale like, comparte este mensaje con alguien que lo necesita y activa la campanita. Porque juntos, seguiremos cruzando ríos hacia lo eterno. ¿Te animas a caminar como Abraham? Si este mensaje te tocó, no te vayas sin actuar. Suscríbete ahora.